aceptando poner un tope. Lo que no está muy claro es qué quiere lograr. La verdad es que estamos llamando gente o intentando para que nos digan y no nos está resultando fácil. Vamos a hablar con Pablo Volkind, es historiador y coordinador del Observatorio de Tierras de la UBA, también es director del programa de investigaciones sobre historia agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hola Pablo, ¿cómo estás? Diego y equipo. Hola Diego, hola equipo, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por ponerse en contacto. Bien. ¿Cuál es el problema de 15 a 25% máximo de posibilidad de vender tierras a extranjeros? Bueno, vos recién hacías una buena introducción, Diego. ¿Dónde está el problema, no? Porque hoy en día la cantidad de tierra vendida a los extranjeros en el país oscila en torno a los 13 millones de hectáreas, que es la equivalencia a la superficie de Santa Fe, de toda la provincia de Santa Fe o de toda Inglaterra. Ahora, eso representa a escala nacional el 5%. Y la ley actual, la que todavía está vigente, permite que se venda hasta un 15, o sea, 26 millones de hectáreas más. Con lo cual, el argumento de tenemos que modificar la ley para incentivar las inversiones extranjeras en tierras perdería sustento. Y lo que nosotros entendemos es que primero el intento de eliminar cualquier tipo de cupo, o sea, de tope, y ahora llevarlo a un 25, el objetivo es poder ampliar la venta de tierras en zonas estratégicas de nuestro país. Porque ¿dónde está el problema real? El problema es que a nivel nacional se vendieron el 5% de la tierra a los extranjeros, pero hay 36 departamentos en diferentes provincias ubicadas en zonas estratégicas, y cuando digo zonas estratégicas me refiero a la zona cordillerana fundamentalmente, donde están la mayoría de los recursos como tierras raras, litio, petróleo, gas, oro y otros minerales que tienen abundancia en nuestro país. Y la segunda zona compleja es la zona de la cuenca del río Paraná, la principal vía troncal navegable de nuestro país. Los departamentos ribereños ¿no? al río Paraná y una gran proporción de los departamentos ubicados en la zona cordillerana hoy en día superan ese 15% y con creces. Hay dos departamentos, por ejemplo, en Salta, que tienen el 60% de la tierra extranjerizada, o Lácar en Neuquén el 54%, y esto sucede porque antes de que se sancionara la ley actual en el 2011 y se reglamentara en 2012, eso ya sucedía. Y como sabemos, las leyes cuando se sancionan no tienen retroactividad, sino que legislan desde ese momento para adelante. Pero en esos departamentos del país estratégicos, también con tierras de frontera, zonas críticas, cualquier país del mundo, no solamente del nuestro, se frenó. No se pudo vender ni una hectárea más. Y entendemos nosotros y nosotras, digamos, los que componemos el observatorio y el programa, que uno de los objetivos fundamentales está en habilitar que se pueda vender, si fuera necesario y si hubiera demandantes, el 100% de la tierra de esos departamentos estratégicos al capital extranjero. ¿Para qué? En- y porque eso es lo que apetece el capital extranjero. O sea, la mayoría de las inversiones que se realizan en la Argentina, por ejemplo, para la apropiación hoy de litio o de petróleo, inclusive no convencional, o de tierras raras. Sabemos que hay una disputa mundial en este momento. Bueno, el conflicto en Medio Oriente, el estrecho de Hormuz, el problema del petróleo, el problema de las tierras raras. Los chinos son los principales, digamos, la principal potencia que hoy controla las tierras raras. Los norteamericanos están muy interesados en avanzar. La Argentina posee tierras raras. Hay mucho interés, por ejemplo, por el acceso al litio en las provincias del NOA, en Jujuy y Salta particularmente. Pero espera, Y Pablo, hablamos sí, con Pablo Volkin, historiador, coordinador del Observatorio de Tierras de la UBA. ¿Hay concretamente interés, pedidos para comprar esas tierras que el gobierno sabe que se las están pidiendo y eso es lo que el gobierno quiere destrabar? ¿O la hipótesis es que hay interés? Digamos, ¿tenemos información real de que están con apetito de esas tierras raras, litio, etcétera? Y el gobierno, entonces, ¿para qué haría eso? ¿Cuál es el propósito del gobierno? Son dos preguntas. ¿Estás seguro o estamos seguros de que hay interés en firme? Y B, ¿qué quiere conseguir el gobierno con eso y para qué? mira, que hay interés en firme, hay inclusive empresas diversas, entre ellas, por ejemplo,
La que se dio a publicidad el año pasado fue una empresa china que quiso acogerse al RIGI y que el gobierno se lo denegó, pero era para explotar. Tienen concesiones de 1.200.000 hectáreas en Salta y así en otras zonas del país. No es que es algo hipotético. Si uno observa el mapa que nosotros elaboramos y que tiene un degradé entre verde, amarillo y rojo son las localidades que están por encima del promedio, o sea, por encima del 15% que la ley hoy habilita, están todas ubicadas mayoritariamente en la zona cordillerana y eso es lo que está avanzando. Inclusive, por ejemplo, hace muy pocos meses, capitales emiratíes en Río Negro intentaron comprar 2.000 hectáreas a través de un testaferro local que se descubrió a través de un juicio, que era un expolista, al cual le transfirieron 2 millones de dólares para comprar 14.000 hectáreas. O sea, intereses concretos los hay porque hay una disputa muy fuerte por esos recursos. ¿Y el El gobierno qué problema es gana? que el gobierno que gana, y el gobierno gana supuestamente alentar esos capitales, alinearse, porque fundamentalmente hoy, bueno, la visita de Peter Thiel acá tampoco es, digo, él como otros, no es una situación ingenua. Vos pensá que junto con esta ley, pocos meses antes se ha aprobado una nueva ley de glaciares, que lo que hace es revisar el criterio de qué se le considera un glaciar y una sola peniglaciar, y se puede avanzar sobre reservas de agua dulce fundamentales que requieren, por ejemplo, las explotaciones mineras, que ¿Pero qué requiere la plata gana inteligencia el gobierno artificial. cuando se venden las 14.000 hectáreas esas en el sur a un consorcio extranjero? ¿Qué le ingresa a las arcas públicas? En principio ingresan dólares. Todos los dólares que ingresan a la Argentina pasan por el Banco Central. No hay transacciones que no pasan de inversiones extranjeras que vienen a la Argentina que no pasen por el Banco Central. Entonces hay un primer problema, y aparte esas 14.000 hectáreas y 2 millones es un grano de arena en una playa completa que uno podría pensar de inversiones que pueden llegar de grandes magnates. No hablo de 2 millones de dólares y 14.000 hectáreas. Estamos hablando de cientos de miles de hectáreas. Entonces El vos, pero entonces el 25% del propósito es que país, el digo, para que gobierno... tengas una dimensión solamente, el 25% de la tierra del país, que es el límite que se propone ahora, es el equivalente a aproximadamente 80 millones de hectáreas. O sea, 2 provincias de Buenos Aires y media Pero se podría vender. lo que yo necesito entender es, la hipótesis es que el gobierno necesita dólares y de esta manera se haría de dólares porque para comprar cualquiera de estas tierras eso pasa por el Banco Central y entra en forma de dólares. Ese ¿Ese es es el un aspecto. propósito No, no, es que central? no creo que sea solo el propósito, porque si no sería, digamos, tener una lectura, me parece a mí, un tanto economicista en torno a que, como el gobierno no solo necesita dólares. Este gobierno, como cualquier país, y sobre todo en países, digamos, periféricos, llamémoslo de este modo, están insertos en una disputa mundial. Y en la administración actual ha mostrado una preocupación permanente por mostrar su alineamiento con la actual administración norteamericana, con la administración Trump, y el intento de esa administración por tener un fuerte peso cada vez más importante en Latinoamérica y en particular haciendo pie en la Argentina, y así lo ha demostrado. O sea, ha habido diferentes, digamos, discursos públicos, referencias públicas de funcionarios del más alto nivel norteamericano que han dicho la Argentina es nuestro pie de apoyo en toda Latinoamérica y desde ahí proyectamos, inclusive la disputa que hoy está viendo en Brasil, ¿no? Con las próximas elecciones, la Argentina juega un papel fundamental, digamos, las palabras que ha tenido el presidente Milei con respecto a Lula en su visita hace pocos días al país vecino. Entonces, si lo entendemos solo en términos económicos, me parece a mí, sería acotado. Tiene un costado económico que es fundamental, que es el ingreso de dólares masivos que podría tener la Argentina para poder seguir vendiendo estas zonas, porque te hago un comentario muy breve. Ese 25% que hoy estaría negociando el gobierno para que algunos senadores de ciertas provincias le aprueben el proyecto el jueves, en realidad también es un engaño. ¿Por qué? Porque se elimina de la ley, cosa que sí está en la ley vigente, la prohibición, porque la ley vigente dice 15% a nivel nacional, 15% a nivel provincial, 15% a nivel departamental. Nada puede superar el 15%. Si vos ponés el 25% solo en términos provinciales, eso es un promedio. Y como dice el dicho, en el promedio se ahogan los enanos y vos podés tener 6 departamentos, que son tus departamentos con más riqueza natural, con más acceso a ojos de agua permanente, con zonas ribereñas, extranjerizado en un 100%, y el resto de tus departamentos de la provincia casi no vendidos al extranjero porque no tienen ningún interés.
el promedio te va a dar 25, pero algunos van a tener 100 y otros van a tener 0. Y entonces ese es el problema fundamental. ¿Qué es lo que vienen? ¿Qué va a pasar con esos recursos que hay en el país? Bueno, ¿Quiénes entonces se la los apropian? pregunta, ¿Para qué las usan? Sí. no, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo de que vengan capitales extranjeros a comprar tierra argentina? A ver, acá hay que diferenciar dos cuestiones importantes. Una cosa era mis bisabuelos viniendo de Europa o como de muchos otros y otras, viniendo a la Argentina a trabajar fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a reinvertir acá, a hacer el esfuerzo y a construir la Argentina junto con todos los que aquí ya vivían. Contra eso está perfecto y está habilitado y no voy a ser yo quien discuta, digamos, ese fenómeno que es parte de mi origen. Ahora, esos capitales que se pretenden, que vienen a la Argentina y que ellos explotan, llegan a nuestro país, llegan bajo condiciones muy favorables, por ejemplo, las que les ha generado la aprobación el 2024 del RIGI, y ahora que estamos en medio de la discusión del Super RIGI, por el cual no tienen obligación de, digamos, contratar servicios locales, pueden ingresar sus maquinarias, inclusive ya utilizadas, sin ningún tipo de impuestos, y sobre todo, lo fundamental, pueden bajarle los impuestos que deben pagar internamente prácticamente a cero y pueden remitir sus utilidades sin límite, porque eso es lo que buscan. Y esto es lo que plantea el RIGI. Ahora, vienen a la Argentina, traen sus dólares, explotan los recursos argentinos, se llevan los recursos argentinos y se llevan las ganancias que generan por la explotación de los recursos argentinos y por la venta de los recursos argentinos al exterior. Pero si un Yo me tipo, pregunto, si ¿qué un beneficio tipo, queda para nuestro país? pero ¿qué garantizas que un tipo local reinvierte la ganancia? Yo estaría, esperá, Pablo, yo también estaría de acuerdo en limitar. Me parece también que abrir la puerta, uno ve otros países y también tienen topes a la compra de tierras, sobre todo en lugares estratégicos. Pero estoy forzando para entender el razonamiento, porque no hay una idealización sobre que el productor local o el empresario local que compra X cantidad de hectáreas reinvierte en la Argentina y entonces eso queda en casa y etcétera. Y no necesariamente eso es así. Pero por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Igual, ojo que esta compra de tierra mayoritariamente no la están haciendo en zonas rurales para producción sojera, pongámoslo en estos términos. Estos grandes grupos que en muchos casos compran tierras, lo hacen con un objetivo de valorización financiera. Compran tierras, hacen una inversión mínima, logran que se construya alguna infraestructura, igual con este gobierno están más complicados con el tema de infraestructura, la tierra se valoriza, la venden a más valor y hicieron un negocio ahí. Ese es un punto, ¿no? Ese es un punto, sobre todo digo para inversiones extranjeras de este tipo. Se operaba mucho con una figura que se llama el fideicomiso financiero hace unos largos años atrás, pero otro que te estoy mencionando son el control de las zonas fronterizas, de las zonas de recursos fundamentales, de la zona de las ribereñas a el río Paraná. Ahí no es quién reinvierte acá. Está claro que hay muchos grandes grupos empresarios argentinos que se llevan las riquezas y se llevan las ganancias, así como hay una, te O diría, compraron a enorme precio cantidad. vil, o hay gente que Pero por funcionario supuesto, corrupto, que vos sabés muy bien, que se transformaron en sí, terratenientes, comprando un precio vil y engañando al erario público en ese sentido. Pero absolutamente. avancemos. Y en ese sentido yo te diría, habría que revisar todas esas ventas. Yo estoy a Bueno, favor de revisar todas esas ventas, ¿eh? bueno. Todas esas, como todas las otras que se fueron haciendo, porque por ejemplo, que un empresario inglés como Lewis controle un lago en la Argentina al cual no podamos acceder nosotros cuando vamos de vacaciones al sur, quien puede viajar de vacaciones al sur, me parece un despropósito. Entiendo que vos estarás de acuerdo conmigo. Eh, Estoy de acuerdo con vos. Yo también creo que en las estancias privadas tampoco tenés acceso. Me parece que hay un corredor al lago, pero digo, por supuesto que eso genera incomodidad. Lo que yo quisiera saber exactamente es, porque el gobierno no lo explica, pero mira, estoy viendo justo que hablo con vos, si tuviéramos tiempo. Mira, acá hay una nota en Infobae que acaban de compartirme, eh, de Alejandro Cacase. Los que vinieron a sí, labrar la tierra es la nota, y Cacase es exactamente, les voy a decir, es secretario de desregulación del Sí. Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Y bueno, hace toda una defensa de por qué sí. Y entonces sí, dice, pero yo te explico, Diego, si uno lee, todo argentino cuya familia llegó en barco desciende alguien que el día que pisó el puerto era exactamente aquello que hoy se quiere mantener afuera. No le pedimos el no, pero certificado de arraigo, espérate.
Le dimos el Sí. artículo 20 y lo dejamos entrar. Esa apuesta construyó la Argentina que después nos dio de comer. No la abandonamos por una discusión seria de soberanía. La soberanía nunca estuvo en juego. La abandonamos por miedo y el miedo en materia de inversión se paga en campos que no se plantan, en pueblos que no crecen y en trabajo que no existe. No tenemos que proteger la tierra de los que quieren venir a trabajarla. Nunca tuvimos que hacerlo. Así cierra la nota el secretario de Desregulación del Ministerio de Regulación del Estado. Estamos hablando con Pablo Volkin para tener por lo menos una versión oficial de cuál es la idea. Ahí tenés, Pablo, una Me posición. parece perfecto que lo hayas traído, Diego, te explico. Yo escribí un trabajo apenas Sturzenegger presentó el primer proyecto. Sturzenegger en los fundamentos del proyecto cita el artículo 20 y 25 de la Constitución Nacional de la Constitución de 1853, porque recordamos que esos se retoman de la del 53, o sea, mediados del siglo XIX. Y como te dije al inicio, yo estoy absolutamente a favor de esos inmigrantes que vienen y que vinieron a trabajar la tierra, a reinvertir en la Argentina, a generar el esfuerzo, a aportar al crecimiento nacional, a fortalecer inclusive la soberanía, que luego muchos de ellos se nacionalizaron, sus hijos fueron a las universidades. Eso, aparte, es mi especialidad en lo que he estudiado a lo largo de 20 años en la Argentina, lo que se llama la Argentina agroexportadora. Miles de pequeños y medianos productores que poblaron las pampas. Pero paradójicamente a lo que dice aquí el subsecretario de Desregulación, estos que vienen a cultivar la tierra como si fuera un problema. Hoy la Argentina tiene un récord de cosecha, no tiene un problema de falta de inversión de capital en el campo. Eso es una falacia. Inclusive si vos mirás el mapa que nosotros elaboramos, o los propios, porque los mapas que nosotros elaboramos es en base al pedido de información pública del gobierno. No es que ¿Estas nosotros tierras lo que quieren sacamos, comprar hoy están siendo trabajadas o no? están todas trabajadas y nadie las va a comprar porque no las compraron hasta ahora. Bueno, espera, Si lo vos mirás lo que se último. llama no, te termino la idea. Si, Sí. si vos mirás lo que se llama la región pampeana, o sea, el núcleo sojero, triguero y maicero de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, centro-sur de Entre Ríos, noroeste de La Pampa, la tierra prácticamente no está extranjerizada porque nadie la ha comprado, porque los dueños que tienen ahí son súper productivos y tienen máxima inversión de capital en la Argentina con tecnología de punta que exporta, digamos, cosechas récords todos los años. Entonces el problema no es ahí, esa tierra no la van a venir a comprar porque aparte ya está producida y aparte si quisieran comprar la podrían comprar porque en esas provincias el grado de extranjerización es más bajo que en el promedio nacional. ¿Sabes cuáles son las provincias con más tierra extranjerizada? Misiones y Salta. Ninguna de las dos son polos ojeros. Entonces que no vengan con esos argumentos porque no se van a ir. No veo a los inmigrantes de 1900 yéndose a Misiones o a Salta a cultivar la tierra. Bueno, yo finalmente, Pablo, y agradeciéndote la conversación, podríamos seguir, pero viste, después están los tiempos radiales y las cosas. Pero lo que te quiero decir, también podría haber habido una contrapropuesta, que creo que ningún espacio político, no sé si algún espacio político, es, ok, pueden venir, pero tienen que reinvertir tanto, por ahí tienen que tener contratistas locales, qué sé yo, podría haberse garantizado una inversión controlada y que no Pero si está sea. garantizado con la ley actual, Diego, eso es lo que yo te Bueno, pero no pregunto. es tan. Yo te hago Bueno, al revés. Si hay 26 millones de hectáreas que no se vendieron, ¿por qué no se vendieron inclusive con este gobierno? Hay bueno, 26 millones de hectáreas que se pueden vender, bueno, vamos a ver. habilitadas por la ley actual. Pablo, estuvo interesantísima la charla, es un tema que no es fácil y gracias por el aporte y vamos a ver cómo sale el jueves esto en el Congreso. Dale, gracias a vos por el llamado, gracias a la mesa y a la audiencia, ¿eh? Pablo Volkin, historiador, coordinador del Observatorio de Tierras de la Uva.